Hola a todos, en este video vamos a analizar el caso del juez Pablo, quien fue denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas irregularidades en decisiones dentro de un proceso judicial. Bueno, la idea es explicar el caso, tomar una postura sobre si la conducta constituye a una falta disciplinaria o un delito penal, y luego vamos a desarrollar los demás puntos, desde mi propia interpretación y los de mis demás compañeros. Hola a todos, mi nombre es Daisy Ortega y hoy voy a responder al problema jurídico. ¿La conducta del juez Pablo constituye únicamente una falta disciplinaria o también un delito penal? Bueno, yo quiero iniciar compartiendo mi postura dentro del debate que tuvimos como grupo en este caso. El juez Pablo fue denunciado porque la persona afectada consideró que las decisiones que tomó durante el proceso no fueron del todo claras ni transparentes. Según la denuncia, algunas de sus actuaciones generaron dudas sobre su imparcialidad y sobre si era correcta la aplicación de los criterios judiciales. Después de revisar los hechos, yo tomé una posición muy clara dentro del grupo. Para mí, la conducta del juez Pablo constituye una falta disciplinaria y no un delito penal. Bueno, ¿y por qué me inclino por esta opción? Primero, no se evidencia que el juez haya actuado con intención de causar un daño o de favorecer a alguien de manera ilegal. Segundo, aunque sus actuaciones sí pueden considerarse un tanto inadecuadas, no tienen la gravedad necesaria para encajar dentro de un tipo penal. Tercero, si se observa un posible incumplimiento de deberes propios del cargo, como la imparcialidad, la diligencia y la transparencia en sus decisiones. Por eso, dentro del debate con mis compañeros, mi postura fue que este caso sí afecta la función judicial, pero no tiene los elementos necesarios para clasificarse como un delito penal, por lo que encaja mejor como una falta disciplinaria. Concepto de ilicitud sustancial. Para reforzar la conclusión en la que he llegado, es indispensable explicarles de manera amplia el concepto de la ilicitud sustancial, la cual resulta clave para diferenciar cuándo una conducta debe permanecer en el ámbito disciplinario y cuándo, por el contrario, debe ser analizada y sancionada desde el derecho penal. Bueno, este concepto desarrollado en la doctrina y expuesto en el libro Reflexiones contemporáneas entre el derecho administrativo y el derecho penal nos permite ir más allá del simple incumplimiento formal de una norma y analizar el contenido material de la conducta, es decir, sus efectos reales, su gravedad y el riesgo que genera sobre los bienes jurídicos protegidos. Bueno, tengo algunos puntos claves que son indispensables en la ilicitud sustancial. Primero, ¿qué se entiende por ilicitud sustancial? La ilicitud sustancial se refiere al impacto real y significativo que una conducta tiene sobre los bienes jurídicos protegidos, los derechos fundamentales de las personas o el correcto funcionamiento del servicio público. No basta con que una conducta sea contraria a una norma para que sea considerada sustancialmente ilícita. Los determinantes que generan un daño relevante o un riesgo grave que afecte de manera concreta valores protegidos por el ordenamiento jurídico. En este sentido, la ilicitud sustancial permite diferenciar entre infracciones leves o meramente formales y conductas graves que requieren una respuesta más severa. Segundo, diferencia entre ilicitud formal e ilicitud sustancial. Es importante aclarar que no toda la ilicitud es sustancial. La ilicitud formal ocurre cuando se incumple una norma sin que ello genere consecuencias graves. Este tipo de infracción suele resolverse dentro del ámbito disciplinario. En cambio, la ilicitud sustancial se presenta cuando la conducta procede un daño real, genera un riesgo grave y concreto o simplemente afecta de manera significativa derechos fundamentales. Por lo tanto, el análisis de la ilicitud sustancial se centra en las consecuencias de la conducta y no únicamente en la norma infringida. Estas consecuencias evidencian que la conducta del juez afectó directamente bienes jurídicos fundamentales como la vida y la integridad personal de la víctima,
lo cual constituye una ilicitud sustancial de carácter penal. Con este concepto se refuerza nuestra conclusión general de que la conducta del juez Pablo no fue tratada como una simple falta administrativa, sino como una conducta penal relevante. Hola a todos, mi nombre es Brigitte Escobar y hoy haré el análisis del caso. Pablo, en su calidad de juez, ostenta la condición de servidor público y como tal está sujeto a especiales deberes funcionales orientados a la protección de los derechos fundamentales, la correcta administración de justicia y el cumplimiento estricto del principio de diligencia. En el caso analizado, se evidencia que el juez presuntamente omitió actuar con la debida diligencia en un proceso de violencia intrafamiliar, al no adoptar oportunamente las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de la víctima. Esta omisión permitió que el presunto agresor quedara en libertad sin garantías suficientes, lo cual derivó en un nuevo episodio de violencia. Desde el derecho disciplinario, esta conducta puede calificarse como una falta disciplinaria, en la medida en que existe un cumplimiento de los deberes funcionales propios del cargo judicial. La omisión del juez afecta de manera directa los fines esenciales de la función pública, particularmente la protección de la ciudadanía y la confianza en la administración de justicia. Asimismo, la conducta presenta una ilicitud sustancial, ya que no se trata de un simple error formal, sino de una actuación que tuvo consecuencias graves y reales sobre los derechos fundamentales de la víctima, especialmente su derecho a la vida, la integridad personal y el acceso efectivo a la justicia. Desde la perspectiva del derecho penal, el análisis exige mayor rigurosidad, pues no toda falta disciplinaria constituye automáticamente un delito. En este caso, sería necesario establecer si la omisión del juez fue entre su conducta y el daño producido. Solo bajo estas condiciones podría configurarse una responsabilidad penal, como la omisión de funciones o una posible prevaricación por omisión. En consecuencia, el análisis del caso permite concluir que la conducta del juez Pablo, al menos de manera preliminar, configura una falta disciplinaria grave, sin que se descarte la eventual concurrencia de responsabilidad penal, la cual deberá ser determinada por la autoridad competente a través de un proceso probatorio riguroso y respetando el debido proceso. Argumentación fundamentada. Ahora, para argumentar mejor, desde mi punto de vista, la conducta de Pablo debe ser tratada como una falta disciplinaria. Lo que se cuestiona en el caso es que como juez no cumplió adecuadamente con sus deberes de proteger a la víctima, tomar medidas urgentes y garantizar que el proceso fuera justo. Eso afecta la transparencia y la correcta presentación del servicio judicial. Cosas súper importantes para que la gente crea en la justicia. Si nadie cree en los jueces, ¿para qué sirve el tribunal? Estos temas se analizan específicamente desde el derecho disciplinario, especialmente según la Ley 1952 de 2019, esa ley que la profe explicó sobre faltas de funcionarios públicos y eso. Dice que la negligencia grave en el cumplimiento de deberes es una falta disciplinaria. Y eso es exactamente lo que pasó con Pablo. Su descuido, se descuidó en tomar medidas que le costaron a la víctima un nuevo ataque. Además, en la información del caso, no se ve que Pablo haya actuado con dolo, o sea, con intención, ni que buscara un beneficio propio, ni que perjudicara a alguien de propósito y eso. Estos son elementos básicos para delitos como el prevaricato, que requiere que el juez actúe a propósito contra la ley. Aquí no hay nada de eso. Lo que sí se ve es que es una falta a la ética y a los principios de imparcialidad y responsabilidad que todo juez debe tener. Esos principios que te enseñan desde el primer día de derecho. Poner a la víctima en primer lugar, actuar con celeridad en casos de riesgo, ser imparcial. Pablo no cumplió con esos principios y eso es lo que mete en problemas disciplinarios.
También siguiendo con más detalles, mi conclusión es que la actuación de Pablo encaja más en una responsabilidad disciplinaria. Afecta el cumplimiento de su cargo y la confianza en la justicia, pero no alcanza la gravedad ni los elementos legales para hacer un delito penal. Nada de eso. El delito requiere intención y daño premeditado. Aquí lo que hubo fue negligencia, un error grave en su trabajo con consecuencias, claro, pero no un acto criminal. Como conclusión general, nuestro grupo determina que la conducta del juez Pablo configura una responsabilidad penal, particularmente por omisión de funciones y posible prevaricato debido a la gravedad del daño causado y al riesgo generado para la víctima. Si bien es cierto que existen elementos que podrían dar lugar a sanciones disciplinarias, estas resultan insuficientes frente a la afectación sustancial de bienes jurídicos esenciales, lo que justifica la intervención del derecho penal. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.